Gracias a Dios por ese privilegio que nos da de poder cantar alabanzas y ahora desde luego escuchar su palabra. En esta ocasión, hermanos, yo quiero que meditemos en algo que es muy importante para nuestra vida. Estoy titulando esta meditación, hermanos, Caminando sabiamente en el mundo de los necios. Y el texto que comúnmente sabemos, hermanos, o tenemos una idea de lo que significa, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Básicamente, hermanos, existen dos tipos de personas según el versículo. Aquellos que son sabios y aquellos que son necios. Y se supone, hermanos, que nosotros estamos en el bando de los sabios, pero que nosotros, hermanos, en realidad no podemos salir de este mundo, sino que tenemos que estar rodeados, hermanos, de personas que no caminan de igual que nosotros, que tienen una forma de vivir totalmente diferente a la de nosotros. Y necesitamos, hermanos, por ejemplo, entender, ¿verdad?, de que hoy día el mundo en que vivimos, hermanos, vivimos en un mundo lleno de información y de tecnología. Vemos avances científicos que van aceleradamente evolucionando, donde se supone que la gente más entendida, más educada, más formada, desarrolla todos los proyectos que van en beneficio de la misma sociedad. Y eso es muy normal y eso es bueno, hermanos, porque en realidad nosotros como hijos de Dios también somos beneficiados por la información y la tecnología. Y un caso de eso, hermanos, es que nosotros vemos en este mismo momento. Yo estoy en Guatemala, hay hermanos de ustedes, de El Salvador, en otras ocasiones hay hermanos también de Estados Unidos, y la tecnología y la información, de acuerdo a la forma en que se usa, puede ser muy beneficioso. Sin embargo, hermanos, y nosotros estamos inmersos en todo este asunto, donde nosotros también tenemos que estar consciente que como hijos de Dios debemos estar preparados para vivir en este mundo, en un mundo lleno de información. Eh, Sin embargo, hermanos, el ser humano en una forma general o específica, ni con toda la información o toda la tecnología, el mismo mundo se ha convertido en un mejor lugar para vivir. Porque es cierto, hermanos, vivimos en un mundo de información y de tecnología, pero en cuanto a la conducta, en cuanto al comportamiento, hermanos, vivimos en un mundo degradable. Vivimos en hace lo que quiere, muy modernos, con mucha información, pero en sí, hermanos, en conducta. Hermanos, según se cuenta o en datos de investigación en Estados Unidos,
Se cree que se publican más de 3,000 libros diferentes en un día. Y como yo les decía, la tecnología ha avanzado, la información ha avanzado. Sin embargo, hermanos, esto prueba lo que Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 7, hablando de cierto tipo de mujeres, la conducta, hermanos, hoy no ha cambiado. Pablo dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque esa información, hermano, y ese conocimiento que se maneja en el mundo no es conforme a la verdad del evangelio. Y en este mundo, hermanos, el hombre externo y su entorno ha cambiado, pero lo que no ha cambiado, hermanos, lamentablemente es el corazón. Solamente aquel hombre externo, solamente aquella cosa que beneficia a las grandes masas ha cambiado. Pero el corazón, hermanos, no ha cambiado. Entonces nosotros como hijos de Dios vivimos, hermanos, rodeados de esa información, rodeados de los avances tecnológicos. Y es ahí donde nosotros, hermanos, tenemos que ver y saber o ser capaces de distinguir cuál es el mejor conocimiento que beneficia al corazón del ser humano. Lo que nosotros, hermanos, ya leímos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la sabiduría, hermano, no es simplemente un conocimiento intelectual vano, porque está relacionado, hermanos, con el lugar que nosotros, particularmente como hijos de Dios, debemos tener en relación a darle el lugar que Dios merece en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vean, hermanos, que ahí los insensatos pueden ser personas preparadas, pueden ser personas con conocimiento intelectual, tecnológico, científico, pero no, hermanos, con conocimiento del temor de Jehová. Porque precisamente, hermanos, los científicos, muchos de ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza acerca de Dios. Y en ese mundo, rodeado, hermanos, de toda esa gente intelectual, pero al fin insensatos, de ese mundo preparado en tecnología y en conocimiento científico, que los hacen ser personas necias, no creyendo en Dios, en medio de ese ambiente, hermanos, tenemos que vivir. Y tenemos, hermanos, que aprender a conducirnos como hijos de Dios en el temor de Él. Por eso, hermanos, Proverbios 1:7 nos muestra el gran tesoro de Dios disponible para nosotros. El gran tesoro de Dios, hermanos, que está a nuestro alcance, basado en la misma Biblia, basado en el conocimiento puro y santo de Dios. Entonces, como ya dije, hermano, existen dos tipos de personas. Las personas sabias y las personas necias. Lamentablemente, hermanos,
Los sabios son los que tenemos que aprender a vivir en el mundo en un mundo de necedad. Los cristianos, hermanos, debemos aprender a conducirnos en un mundo donde impera la soberbia, la necedad, la ignorancia, el conocimiento de Dios. Porque no son los necios, hermanos, que van a procurar andar en el mundo de los sabios, sino que son los necios, pero sino que son los sabios que tienen que aprender a vivir en el mundo de los necios. Ahora, ¿quién es el necio? La Biblia, hermanos, y particularmente Proverbios, nos enseña o la Biblia va a establecer, hermanos, las características particulares de una persona que es necia. ¿Quién es la persona necia? Proverbios capítulo 12, versículo 15, hermanos, nos enseña que la persona necia es una persona arrogante. Es un hombre arrogante, empedernido. Ahora, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que el necio, en Proverbios 15 dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende a los consejos de esta versión. En la Reina Valera dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el sabio, más el, más el que obedece al consejo es sabio. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde las personas creen que su forma de vivir es la correcta en su propia opinión. Pero el hecho, hermano, de que alguien crea que su forma de vivir sea, sea la correcta, no quiere decir que esa persona sea, sea sabia. Pero quiero seguir con otras características. Entonces, el necio es una persona que cree, hermano, en su propia opinión, que su camino o su forma de vida es la correcta. En Proverbios capítulo 12 también, versículo 16, dice lo siguiente. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En otras palabras, hermano, la persona necia es la persona que da rienda suelta o desenfrenada a su temperamento. Por eso dice el versículo, perdón, que el necio está pronto a dar a conocer su ira, a su o su enojo. Esa es una persona necia. Cuando nosotros, hermanos, y el ser humano en general no tiene dominio de su temperamento, va a actuar de una forma incesante, de una forma desenfrenada, que en lugar, hermanos, de tener control de sus reacciones, le da rienda suelta, rienda suelta. Ahora, lamentablemente, hermano, en este punto no es
exclusivo de las personas que no conocen a Dios. Porque cabe, hermano, mencionar que muchas veces habemos creyentes que también podemos, hermanos, entrar en ese rol de la necedad. Como predicadores, hermanos, tenemos que aprender a distinguir una convicción de una necedad. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, creemos muchas veces que nuestro entendimiento es el correcto y que como yo entiendo las escrituras, las cosas tienen que ser así como yo creo o como yo entiendo. Por eso dice una versión, el necio cree que todo lo que hace está bien. ¿Se ha portado usted como necio en su temperamento? ¿Ha logrado usted dominar su temperamento? A veces, hermanos, tristemente es decirlo, muchas iglesias locales de Cristo son víctimas del temperamento del predicador. Hay predicadores, hermanos, que como dije, no saben distinguir de una convicción y de una necedad. Hay predicadores, hermanos, que se portan como papá de los hermanos, que solamente regañar, a regañar, a regañar, y si no hace lo que el predicador dice, ahí están, va de exhortar de una forma carnal. ¿Se ha preguntado, hermanos, o nosotros como predicadores, será que nuestros hermanos en la iglesia local están contentos con nuestro temperamento? Sería una cuestión de hacer una medición. Entonces, el versículo, hermanos, donde estamos, 12:16 de Proverbios, dice, el necio al punto da a conocer su ira y la contraposición, ¿no? Mas el que hace caso no hace caso de la injuria, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. La prudencia, hermano, siempre va en contraposición de la necedad. Pero el necio, hermano, no solamente cree que lo que hace está bien. El necio, hermano, no es solamente desenfrenado en su temperamento. Mire lo que dice Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de sus padres, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Sabe, hermano, que la persona necia no se le puede enseñar nada? Y eso, hermano, ocurre con los predicadores viejos. Los predicadores viejos, hermanos, a veces tendemos a pensar que ya lo sabemos todo y que todo es así y que nadie nos puede enseñar. En el 26:11 de Proverbios también dice, como perro se vuelve a su, a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Sabe que la persona necia no sabia, verdad? La persona necia está programada solamente para enseñar y no para aprender.
Eso es normal en el mundo, hermano. Todas las personas con conocimiento científico, todas esas personas, hermanos, son arrogantes, van a ser desenfrenadas, no se les va a enseñar nada porque van a creer que todos lo saben. Y en el mundo, hermanos, los necios, en el mundo todo eso es muy normal. ¿Cuál es lo lamentable? Que habemos cristianos en el cual no tenemos diferencia contra los mundos, con los del mundo, porque las mismas características de la persona necia fuera de la iglesia muchas veces está dentro de la iglesia. Hay predicadores, hermanos, ya viejos de edad y viejos en la vida cristiana que han dicho, oh, ¿cómo ese patojo mocoso me va a enseñar algo a mí? Conductas, hermanos, totalmente censurables por Dios. ¿Quién es la persona necia? Según Proverbios 23. Vea, Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El necio, hermano, es incontrolable en una discusión. Cuando, hermanos, como personas, como hombres o como cristianos, somos incontrolables en una discusión cuando creemos saberlo todo, cuando damos rienda a nuestra ira o a nuestro temperamento, cuando no, hermanos, estamos dispuestos a aprender de otros. Y fuera de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que vivir con personas así. El necio, hermanos, como lo dice Proverbios 22, perdón, 27, 22, dice, aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo, majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que la persona necia va a ser incorregible, no tiene remedio, no tiene remedio, porque ya está formado, hermano. Lamentablemente, la persona necia no va a permitir que se le corrija precisamente por las razones anteriores. Él va a pensar que su camino está bien y que no admite ninguna corrección. Y alguien decía, hermanos, por ahí, lamentablemente, ¿verdad? De que la mayoría de cristianos dentro de las iglesias locales están, hermanos, en su actitud de poder corregir y cambiar sus errores, mas no así los predicadores. Hermanos, lamentablemente muchas veces no nos gusta aceptar la posibilidad que en algo estamos equivocados. Bueno, hermanos, yo sé que dije al principio viviendo eh, en medio viviendo sabiamente en medio de las personas necias, pero ya leyendo más detenidamente los versículos, esto también sucede en la iglesia.
Y el punto, hermano, no está en considerar que tal o cual hermano es así, sino que el punto, hermano, a considerar es si yo, como persona, como cristiano, como hombre, no estoy cayendo en ese punto. Porque en el mundo tenemos que luchar con personas así. Preséntele el evangelio a una persona con conocimiento científico, lo más seguro que la va a rechazar. Y ante eso, hermanos, tenemos que luchar, ¿verdad? Día a día. Por eso, hermano, la escritura también nos enseña a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que nosotros, hermanos, busquemos más el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. En pocas palabras, hermanos, una persona necia es, hablando en los del mundo, ¿verdad? Alguien que ha cerrado su mente para Dios. Alguien que en su conciencia está cauterizada por el pecado y no admite corrección. Alguien, hermanos, que solo vive para sí, que solo vive para satisfacer su propio pensamiento. Aunque le esté yendo espiritualmente mal, va a vivir solamente para sí. Pero la persona sabia, aquí es donde se pretende, hermanos, que nosotros estemos en este rol, que nosotros estemos en este rubro, porque la persona sabia es aquella que va a temer a Dios, porque el principio, hermano, de esa sabiduría significa fundamento o algo fundamental para nuestra vida. Entonces, hermanos, si nuestra vida se caracteriza por el temor a Dios, entonces nosotros vamos a ser personas que se van a saber conducir en medio de la necedad que hay en este mundo. Y desde luego, hermanos, si nosotros vamos a ser personas sabias dentro de la iglesia, dentro de mi hogar, no va a haber lugar para la necedad. Esa es la persona sabia. ¿Quién es el sabio? El que le da lugar a la sabiduría de Dios en su vida. Entonces, la persona, hermano, la persona sabia, según Proverbios también, capítulo 9, versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es su inteligencia. Bueno, hermanos, y este versículo desde que nosotros éramos pequeños en las clases de los niños nos memorizábamos este versículo, pero en la práctica, hermanos, hay una dimensión muy marcada. Entonces, veamos, hermanos, aquellas personas sabias, aquellas personas que temen a Dios o que
hacen parte de su vida la sabiduría, van a ser aquellas personas que se deleitan en la palabra de Dios. En el Salmo 112, Salmo 112, 21. 112, perdón, creo que tengo, hermanos, confundido el versículo. Frecuentemente pasa eso, pero vamos, voy a buscar este otro. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El que teme a Dios, hermanos, el que teme al Señor o a Jehová, como quiera usted expresarlo, se deleita en su palabra. Y va a ser posible, hermanos, de que el conocimiento, que la sabiduría de Dios dirija su vida. No un conocimiento meramente intelectual, meramente teórico, sino un conocimiento, hermano, en la práctica de la vida, basado, hermanos, en la palabra de Dios. Los que son sabios, hermanos, no se van a guiar por su propio razonamiento. No se van a guiar por intuición, no se van a guiar, hermanos, por lo que la mayoría de personas dice, sino que se van a guiar, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ah, qué tanto, qué tanto la palabra de Dios está influyendo en nuestra vida? Es algo, hermanos, en el cual nosotros tenemos que pensar y que meditar. Por eso, hermanos, en el mismo Salmo, en el mismo libro de los Salmos 18, Salmo 18:1, dice lo siguiente: te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Lo interesante, hermanos, es que te amo, oh Jehová. Quien teme a Dios, hermano, lo va a amar. Quien teme a Jehová, hermanos, va a hacer por el mismo conocimiento, por el mismo amor a Dios, va a hacer que la palabra de Él sea aplicada en la vida. Porque los de afuera, hermano, en ese mundo de tinieblas, en ese mundo de maldad donde la necedad impera, lo menos que tiene en mente todo ese mundo, hermanos, es a Dios y su palabra y su sabiduría. Mientras nosotros estamos de este lado, hermanos, en el rubro de ser personas sabios, entre comillas, ¿no? Tenemos, hermanos, la oportunidad de demostrar en conducta, no solamente en teoría, si verdaderamente nosotros somos personas que tememos a Dios, si somos personas que verdaderamente el temor de Él está en nuestra vida. El que teme a Jehová, hermanos, confía en sus promesas. Así, hermanos, como el necio, la persona necia tiene sus descripciones o sus características, así va a ser el Hijo de Dios. Tiene sus propias características. Hermanos, ¿cómo desarrollar el temor a Jehová? Meditando en sus palabras, meditando en sus consejos.
tomando, hermanos, el buen hábito de orar, tomando el buen hábito de estudiar su palabra, tomando el buen hábito de tener la compañía de los santos, tomando el buen hábito, hermanos, de adorar a Dios juntos, de pasar tiempo juntos y aprender a escuchar un buen consejo. Sabe que a veces como personas, hermanos, lo que más nos gusta es escuchar lo que queremos escuchar. A veces, hermanos, no queremos escuchar lo que verdaderamente nos beneficia como hijos de Dios o como personas, porque no hemos aprendido, hermanos. Muchos hermanos no están o no estamos en la capacidad de escuchar cosas, consejos que no vayan que no vayan, sí, en contra de lo que nosotros creemos. A veces solamente nos estamos cómodos con que la persona que nos está aconsejando concuerde con mi pensamiento, concuerde con mi opinión. Y a veces no es así. Pero lo más principal, hermanos, es a escuchar, aprender a escuchar el buen consejo que viene de parte de Dios. ¿Escucha usted a Dios a través de su palabra? ¿Aplica la palabra a su corazón o a su vida? Es cuestión, hermanos, de que cada uno de nosotros saca su propia conclusión y determina qué camino lleva. Entonces, hermanos, aquí podemos nosotros ver que con el versículo que comenzamos de Proverbios 1:7, hay dos tipos de personas: las personas necias y las personas sabias. Y los sabios son los que tienen que aprender la manera de vivir en ese mundo de necedad. ¿Cómo? Por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado. Que como dice Santiago, si uno tiene falta, está falto de sabiduría, pidámosle a Dios que Dios nos la va a dar. Pero si somos de las personas, hermanos, que no estamos dispuestos a escuchar, que no estamos dispuestos a ser corregidos, que creemos que todo está bien, que creemos, hermanos, que nadie nos puede enseñar. Solo Dios puede tener misericordia de una actitud así, porque las personas, hermanos, con esas características son las personas que les cuesta cambiar. Aun cuando la palabra de Dios le esté diciendo están mal, la persona que crea un molde de vida, que crea un estilo de vida, difícilmente va a salir de su error. Y a veces, hermanos, no son errores doctrinales, a veces son errores en conducta, en temperamento y en carácter. Pero que Dios, hermanos, al final de todo sea quien nos ayude y que nosotros seamos sinceros con Dios, que nosotros seamos también sinceros con nosotros mismos y determinemos y veamos qué camino estamos siguiendo. Señor, yo estoy siendo diferente a los necios del mundo, o soy simplemente un religioso necio. O bien podemos hablar, hermano, de que somos unas personas nuevas en Cristo, regeneradas por el conocimiento de Dios y que estamos marchando en sabiduría, que estamos haciendo parte, hermanos, de nuestra vida, el conocimiento, la palabra de Dios, y eso está dirigiendo nuestra forma de vivir. Así que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante
y determinemos, ¿verdad? Si tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de temperamento, qué sé yo, pero que el Señor nos siga bendiciendo esta tarde, hermano. Muchas gracias.